Vamos a darle la palabra ahora a nuestro primer invitado, que es un politólogo que viene haciendo una tesis doctoral de ciencia política justamente en la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos, justamente tesis en la cual compara el nivel del compromiso con valores democráticos de nuestro país y de otros países de América Latina. Estoy hablando de José Incio, al que doy la más cordial bienvenida a RPP. Señor José Incio, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y qué placer poder conversar contigo. Una primera reacción quisiera sobre un documento que hemos conocido hace poco más de una hora del Departamento de Estado de Estados Unidos a través de su portavoz, Ned Price, que ha saludado la realización de nuestras elecciones como un modelo de democracia en nuestra región y ha felicitado a las autoridades electorales por esta segunda vuelta, dice, de elecciones justas, libres y accesibles y pacíficas. Esos cuatro adjetivos usa el comunicado. ¿Cómo reacciona usted cuando ve que el Departamento de Estado se expresa de esta manera sobre la segunda vuelta que, como usted sabe, en nuestro país ha dado más bien lugar a algunas, o más que algunas, objeciones y dudas? Sí, en realidad me parece muy positivo. Creo que condice con lo que ha dicho la OEA u otras organizaciones civiles como Transparencia u observadores internacionales en general. En realidad las elecciones se han llevado con bastante normalidad. El rol de los organismos electorales, tanto de la OMP como el Jurado Nacional de Elecciones, ha sido hasta cierto punto impecable. Hubieron algunos problemas en la primera vuelta, por ejemplo, en la organización de las mesas, que se solucionaron para la segunda vuelta. Entonces, una mesa no se abrió, una mesa de las 86.000 no funcionó, ¿eh? En la primera vuelta. Exacto. Entonces, ese bajo cualquier estándar es bastante positivo. Si ves las elecciones en Estados Unidos, verías que las mesas que no se abren son un montón, hay un montón de problemas de logística, etcétera. Pero aquí lo que ha habido me parece que ha sido, como ellos dicen, bastante impecable y transparente, lo cual esperemos que, digamos, logre acallar un poco el ruido que se está generando post la segunda vuelta electoral, ¿no? Y eso yo creo que es una llamada de atención justamente para lo que necesitamos ahora, una llamada a la calma de nuestras élites y sobre todo los actores políticos. Ahora bien, usted ha trabajado como cientista político en Estados Unidos sobre metodología para tener un acercamiento riguroso, científico, a algo que es móvil y que tiene mucha subjetividad, como es la política, en su práctica y en su institucionalidad. Y hay dos afirmaciones que ha hecho usted en un artículo publicado recientemente en el diario En el Comercio que me han llamado la atención. La primera es que los datos per se no permiten hacerse una imagen coherente y fundada de las cosas, porque si no son completos, la mente tiene tendencia a llenar los vacíos que deliberadamente o no pueden crearse a partir de datos que no son completos. Y la segunda afirmación, aún más cruel, es el rechazo al uso de la estadística al servicio de una narrativa de fraude electoral. Parece que usted no tuviera mucha simpatía por el uso que algunos politólogos intentan de hacer de la estadística y da unos ejemplos curiosos en función de los cuales prácticamente uno está tentado de darle la razón a Winston Churchill, que hace 80 años dijo: yo no creo en ninguna estadística que no haya manipulado yo mismo. ¿Está más o menos en esa línea usted o no? No, creo que la lectura es otra, pero vamos por el primer punto, en el tema de los datos aislados. Yo creo que vivimos en una sociedad en la cual estamos llenos de datos y el problema, o digamos lo importante, es que lo que hacemos con los datos tenemos que ser responsables en el sentido de qué es lo que queremos transmitir de un dato. Darte un dato aislado no es información o conocimiento per se, necesitas otras cosas. Y lo que ha pasado en esta elección es que varias personas sin el conocimiento del dominio, por ejemplo, jalan la información y llegan a conclusiones que podrían ser intuitivas, pero que obviamente si uno
digamos, examina un poco más o ve elecciones pasadas o ve otras circunstancias o compara con otros países, etcétera, te darías cuenta que eso no es así. Y, por ejemplo, para darte un caso muy específico, en ciencia política se ha analizado bastante cómo detectar fraude electoral. De hecho, hay investigadores que han trabajado por años metodologías usando las, digamos, estadística u otro tipo de herramientas para detectar fraude electoral. ¿Y dónde se han detectado, por ejemplo, con éxito estos politólogos que usted menciona? Rusia, por ejemplo, la elección rusa fue, en esta metodología que probaron en Rusia, en la elección rusa del 2004 se probó que se puede detectar este tipo de manipulación. Pero lo que voy es, desarrollar esta metodología tomó años. O sea, no es como que alguien se levanta, abre su computadora, jala los datos y dice, esto me parece raro y voy a causar, yo digo de una manera responsable, conmoción diciendo, acá hay algo raro. Y, por ejemplo, de todos los análisis que han habido, el de Apoyo y el del profesor Lavado de la Pacífico me parece que van en ese sentido, han sido bastante rigurosos. De hecho, el del profesor Lavado utiliza las herramientas y la metodología ya comprobada, publicada, para justamente llegar a la conclusión de que aquí no hay nada atípico. Entonces, eso es lo que yo hablo con respecto a dar un dato, que un dato te puede informar, pero también te puede desinformar. Una frase que alguien me comentó, me parece genial, es: los datos no mienten, pero los mentirosos también usan datos. O sea, es decir, tenemos que ser responsables y también críticos de cómo recibimos el dato. Y eso me lleva a tu segundo punto. Sí, el de la estadística, el uso de la estadística. El de la estadística. Yo he enseñado en la universidad allá en Perú, acá en Perú, estadística para análisis político. Y una de las cosas que justamente, digamos, me encanta reforzar es que hay que hacer uso responsable de la estadística. Los fenómenos sociales son muy complejos para simplemente asumir que son lineales, como algunos economistas tratan de asumir, por ejemplo, que se han metido a analizar el tema electoral, que en Cuarto Poder vimos que alguien publicó algo que como si la votación fuera lineal, o que si el comportamiento humano fuera fácil de predecir con una simple distribución normal. Si fuera así, ya hubiésemos solucionado muchísimo nuestros problemas, pero en realidad lo que sabemos es que el comportamiento humano, y sobre todo en un contexto donde los partidos no te dan esa predictibilidad, existe muchísima fragmentación y una polarización alta, utilizar de esa manera la estadística, justamente creo yo que en el mejor de los casos es incompleto, incorrecto, y el peor de los casos es malintencionado, ¿no? De acuerdo. Ahora, estamos hablando todo esto como si estuviéramos en el siglo XX y no hemos mencionado el factor redes sociales. Porque las redes sociales le da a toda esta polémica una dimensión, un carácter y una intensidad muchísimo mayor, en la medida en que circula todo tipo de información, todo tipo de estadística y tras ella todo tipo de cálculo algorítmico para coincidir con las emociones, con los prejuicios y sobre todo con los miedos de algunos sectores perfectamente identificados en las redes. Quiero que nos diga usted de su experiencia con las redes como cientista político en Estados Unidos y en el Perú, pero que lo haga, por favor, después de una breve pausa, respecto a la cual yo le ruego un poco de paciencia. Hacemos una pausa y retomamos nuestra conversación con el politólogo José Incio. Estamos conversando con el politólogo José Incio, quien hace una tesis doctoral en la Universidad Norteamericana de Pittsburgh y que nos debía contestar a la pregunta: ¿qué modifica las redes sociales en la manipulación de informaciones y de la estadística? Sí, de hecho es un tema interesantísimo y del cual estamos conociendo y se está investigando. Hay bastantes preguntas sin respuesta, pero un ejemplo muy claro de lo peligroso, la potencialidad de las redes sociales fue lo que pasó en la elección del 2016 en Estados Unidos, cuando Cambridge Analytica, digamos, minó toda la información que tú tenías en Facebook, por ejemplo, para crear unos algoritmos en los cuales apelaba a tus sentimientos primarios para hacer llegar mejor un mensaje. Entonces, es decir, es una mezcla entre conocer más de ti, aplicar psicología o lo que llamamos ciencias del comportamiento para justamente hacer que un mensaje pueda pegar mejor o no, ¿no? Eso para algo bueno, como por ejemplo para hacer que la gente se vacune, es genial. Las redes sociales pueden ser bastante útiles.
Pero por otro lado también puede ser bastante peligroso porque lo que hace es justamente apelar a esos miedos o apelar a esos instintos primarios para justamente buscar una reacción o un comportamiento específico. Y en ese sentido las campañas políticas se están moviendo a ese lado. O sea, si vemos, por ejemplo, lo que se busca es o apelar a sentimientos primarios o razonamientos intuitivos, pero básicos, que no dicen mucho, por ejemplo, pero que son frases que podrían capturar la atención, como la de no más pobres en un país rico, pero claro, si le das una mirada más es cómo, y ahí esa es la dificultad que, digamos, lo vago que puede ser una frase como esa, o lo otro, que es aplicar el miedo, que es lo que hemos visto por el otro lado, ¿no? El eso de vota por mí porque si no el país se va a destruir, o digamos, él es el comunista, o etcétera, ¿no? Entonces, la apelación de esos miedos, de esos instintos primarios, creo que ayudan a que la polarización aumente, porque justamente lo que hace es hacer un enlace con tu sentimiento más primario, evitando que justamente tú digas, puedo estar equivocado, o quizás escuchar al otro, porque te pone un poco más en el extremo de tu posición. Y en ese sentido, ¿cómo ayuda la desinformación, las redes sociales? Es que lo que al final terminamos haciendo es rebotando la misma información entre nosotros y creando lo que llamamos huecos de conejo, ¿no? Donde la gente se empieza a crear grupos y entre ellos a dar, digamos, noticias falsas, y luego tenemos gente que cree, por ejemplo, que la Tierra es plana o que las vacunas no funcionan. O que Trump ganó las elecciones, ¿no? O que Trump ganó las elecciones, o que, por ejemplo, hay fraude en el Perú. Entonces hay como... Ahora bien, si hay toda esta posibilidad de manipulación electoral vía redes sociales, vía de enorme difusión de información, ¿por qué existen todavía en nuestra región dictadores al Estado puros y autócratas grotescos como Daniel Ortega, presidente, si se le puede llamar así, de Nicaragua, que se ha permitido detener y poner en prisión a 4 candidatos opositores a él? Él, que de una manera u otra está en el poder desde 1979, es decir, con interrupciones, felizmente, pero la primera vez que llegó fue el 19 de julio del 79, yo lo recuerdo, porque fue una revolución contra una dictadura y nos hacían creer que porque derrocaban la dictadura de los Somoza iban a crear un paraíso socialista. Este señor ha detenido, él y su esposa, porque es una pareja conyugal, ahí verdaderamente es un gobierno conyugal, ha hecho detener a los principales dirigentes de oposición entre los 4 candidatos. ¿Cómo es posible que todavía estemos funcionando en América Latina con regímenes de opereta dictatorial de este tipo? Parece surgidos de una novela de García Márquez. Sí, de acuerdo. El riesgo de autoritarismo en América Latina, creo que hay que entender que ha cambiado el tipo de riesgo. Es decir, lo que teníamos en los 70, 60 era generales tomando tanques y tomando el poder, ¿cierto? Lo que tenemos ahora en realidad, y lo hemos visto con Chávez, lo vemos con Bukele, con Ortega, etcétera, es como gente que gana elecciones. Una vez que llega al poder es cuando empieza a erosionar las instituciones democráticas y quedarse en el poder y transicionar de un régimen democrático, semidemocrático a un autoritario. Y es lo que hemos visto en lo que estamos viendo en el caso de Nicaragua. Por ejemplo, en Nicaragua es muy interesante lo de Ortega, porque Ortega en realidad, hasta cierto punto, su política económica ha sido muy de derecha, en el sentido de liberal, etcétera. En el 2018 la gente sale a protestar y la represión fue tal que murieron 400 personas en esa represión. O sea, lo de Ortega, lo de ahora es algo que ya se ha venido degradando con el tiempo, y lo que va obviamente a pasar, o lo que el miedo que se tiene, es que las elecciones de noviembre, pues obviamente van a ser unas elecciones no justas, en el mejor de los casos, y obviamente que no van a generar este recambio que se necesita, no van a ser democráticas, y ese es el gran problema. Pero lo que tenemos en América Latina ahora y en muchas partes del mundo, que lo podemos ver en otros países, incluso como, no sé, pues Turquía y otros, son estos líderes que aparentan ser democráticos, se presentan en una elección, ganan, y una vez adentro empiezan a bajarse las instituciones. Es por eso que es muy importante entender cómo funcionan ellos, qué es lo primero que hacen una vez que llegan al poder. Y una vez que llegan al poder, lo primero que hacen es bajarse los controles de poder que tiene. Asamblea Constituyente. Asamblea Constituyente. La fórmula que ha funcionado más en América Latina es Asamblea Constituyente, ¿no?
Sí, y también usando el propio Congreso. Bukele no necesitó hacer una asamblea constituyente, necesita tener una mayoría aplastante en el Congreso para bajarse el Tribunal Constitucional. Ortega hasta cierto punto no ha necesitado hacer mayor cosa en el Congreso, simplemente es como una cooptación de las instituciones. Hizo una alianza con un sector de la derecha corrupta, ¿no? Con Arnulfo Alemán y toda una gente ahí que le permitió tener la mayoría cuando comenzaba, ¿no? Exacto, entonces tú tienes que son cooptaciones que se dan al sistema democrático, ¿no? Entonces, ese es un nuevo riesgo, porque cuando uno piensa en dictaduras, piensa de nuevo en los tanques llegando al Palacio de Gobierno, pero en realidad lo que pasa ahora es otro mecanismo como llegan a eso, ¿no? Que es tomar las instituciones, no respetar las instituciones y una vez que están adentro ya empiezan justamente a socavar todos los pilares de una sociedad democrática y transicionar a lo que vemos ahora en los países. Hay un punto que yo como politólogo quisiera que nos dé luces de la particularidad del caso peruano, que tiene que ver con su pésimo sistema de partidos. ¿Por qué hemos ido tan lejos nosotros en el descalabro de esas instituciones? Porque lo que tenemos ahora son dos partidos, uno que se ha esforzado la señora Keiko Fujimori en organizar durante un cierto tiempo, es cierta diferencia de su padre que cambiaba de partido en cada elección, pero frente a él tenemos un partido que es un campo de batalla, cuyo documento de base era un documento arcaico, leninista, que ha sido dejado de lado, pero no se sabe en qué va a terminar la lucha de poder que manifiestamente hay en su interior y de la que dependen las alianzas que va a hacer y la línea que tenga el próximo gobierno si fuese confirmada la elección de Pedro Castillo. ¿Por qué hemos llegado a una destrucción de nuestros partidos de ese tipo? Sí, eso es, la degradación del sistema de partidos es responsabilidad de los propios partidos. ¿A qué voy? Los partidos no han sabido conectar con el electorado y no es algo que sale de esta elección. Esta elección hemos tenido casi 20 candidatos presidenciales, hemos tenido una fragmentación altísima donde los dos primeros candidatos no han podido ni siquiera sumar el 32% de los votos válidos. Es decir, son partidos que no cautivan, ha sido una elección que no ha logrado conectar al electorado con alguna propuesta seria, organizativa, etc. Pero no es algo que nace ahora, es algo que viene de atrás y yo diría desde que recuperamos la democracia en el 2001, hubo un momento en el cual se organizaron los partidos que eran los que sobrevivían del 80 o los partidos clásicos, por decirlo así, con algunos partidos nuevos, pero de ahí adelante lo que ha pasado es esa desconexión de la élite política con la ciudadanía. Y lo hemos visto y lo vemos elección tras elección. Sí, que el ausentismo va aumentando elección tras elección. Cada elección nos sorprende, 2006, 2011, el voto antisistema que hemos tenido. Entonces, lo que tenemos es los partidos que están en el poder, que tendrían todas las herramientas para justamente escuchar a la ciudadanía y ver qué es lo que están cambiando. Lo que yo creo que está pasando con ellos es se enfrascan en sus propias verdades y no quieren aceptar en qué se han equivocado y no. Un ejemplo de eso es Acción Popular, por ejemplo. O sea, es hacer un mea culpa de lo mal que hiciste un periodo te puede ayudar justamente a recuperar el favor electoral en el siguiente. Pero aquí lo que estamos viendo es que los partidos se encierran en sus propias narrativas y eso los aleja más de la ciudadanía, lo cual es peligrosísimo para nuestro sistema democrático, que es bastante débil, porque simplemente lo que está pasando es que cada vez los electores están buscando el más diferente, el que no es parte del grupo o el que busca simplemente cualquier tipo de cambio. Y no los culparía, porque la oferta es muy mala. Entonces, ahí está un poco el problema, ¿no? Señor José Incio, muchas gracias, mucho éxito le deseamos en su trabajo en Pittsburgh, Estados Unidos, y ojalá que podamos siempre contar con su serenidad y con su voluntad de análisis independiente y frío. Muchas gracias. Un placer. Ya no hablaremos más de política porque vamos a hablar con un juez constitucional, el doctor Eloy Espinosa Saldaña.